Esto es Cultura y Más en el canal del Congreso, un espacio para que disfrutes lo mejor de la cultura y las artes, donde celebramos la creatividad y mucho más. Hoy te llevamos al centro de la Ciudad de México, donde recorreremos el Museo Nacional de Arte y sus maravillosas exposiciones. En nuestra sección Entre Letras te recomendamos un libro fascinante y provocador a la vez. Se trata de La Vegetariana, de la escritora surcoreana Han Kang. Y en Arquitectura Viva te llevamos al Gran Hotel de la Ciudad de México, una joya de la arquitectura. En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQI+, recordamos películas que han dejado huella. Y por supuesto, no puede faltar nuestras recomendaciones de actividades culturales. ¡No te lo pierdas! Hoy estamos muy contentos de poder visitar el MUNAL y vamos a conversar con David Cáliz, uno de los curadores del museo. Bienvenido a Cultura y Más. Muchas gracias. Para iniciar esta entrevista me gustaría mucho que nos pudieras platicar lo que significa ser un curador. El curador tiene la responsabilidad de conservar, investigar y difundir el acervo patrimonial, en específico la colección del Museo Nacional de Arte, que contamos con más de 8,800 piezas, y construir los discursos que se van a realizar a partir de los proyectos expositivos. Esto quiere decir construir narrativas a partir de la historia del arte, de la historia cultural de las imágenes, desde diferentes perspectivas, donde podremos generar un diálogo entre la colección y el público que viene a visitarnos. Platícanos un poco más del MUNAL, de su historia y su avance en el tiempo. El Museo Nacional de Arte es un espacio arquitectónico que fue construido a principios del siglo XX. Es un espacio que solicita construir Porfirio Díaz, no como museo, sino como Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas. Es en 1912 que Francisco I. Madero tiene la posibilidad de inaugurar este espacio, que tenía la responsabilidad de albergar todo lo que incluía la parte de telégrafos, comunicaciones, vías marítimas, vías férreas. Era un espacio de Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, y en el decreto presidencial de 1982 se solicita que este espacio, construido por Silvio Contri, un arquitecto italiano de principios de siglo que además nos deja una arquitectura ecléctica, significa que tenemos una cantidad impresionante de estilos arquitectónicos como el neogótico, el renacentista, el neoclásico, y que nos da también la posibilidad de ver la ornamentación, las escaleras, que son uno de los espacios más maravillosos del MUNAL, y que nos dan también unos galerones impresionantes para que a partir de 1982 se convierta en Museo Nacional de Arte. Bueno, pues déjenme platicarles que también David es curador de una de las exposiciones que están teniendo muchísimo éxito actualmente aquí en el MUNAL. Se trata de Bajo el signo de Saturno, adivinación en el arte. Y entiendo que esta exposición surge a partir de una donación de la carta astral de André Breton, el fundador del surrealismo, que la hizo al poeta francés Jean Schuster. ¿Cómo a través de una sola pieza es posible armar toda una exposición? Por favor, cuéntanos. A partir de esta donación, que tiene un carácter ambivalente porque es un documento histórico, pero también una obra de arte que, como mencionas, la realiza el fundador del movimiento surrealista, André Breton. Nos planteábamos que teníamos que visibilizar el acervo, tener también diálogos donde la colección estuviera al centro, pero que nos pudiéramos hacer la pregunta sobre cuál es la influencia de los conocimientos esotéricos en las artes visuales y cómo estos conocimientos sirvieron como un dispositivo de pensamiento creativo en diferentes áreas. La exposición se dividió en 4 núcleos. El primero, como bien mencionas, nigromancia, que la etimología es necro, que viene de muerte, mancia, adivinación, consultar a los muertos para comprender el porvenir. Pero nos interesaba reflexionarlo desde el siglo XIX con el espiritismo, la importancia de un movimiento filosófico, de una doctrina religiosa, ética y moral, que para Francia, específicamente con Allan Kardec, el sistematizador del movimiento, platicaban sobre cuál iba a ser el porvenir colectivo de la humanidad, consultando a los seres de otro plano, en específicamente de los muertos. La siguiente
círculo se trata de la adivinación, ¿no? También algo que pues todos los seres humanos siempre estamos tratando de ver a través de las cartas, a través del oráculo, qué es lo que hay más allá. Hay unas fotografías muy hermosas sobre el tarot. Platícanos de ellas. Claro que sí, es un tarot chilango que realizó el maestro Pérez Fernández. Él hizo una reflexión interesante. Si los 22 arcanos del tarot fueran chilangos, ¿cómo se representarían? Y desde la idea del arquetipo de Carl Gustav Jung, lo que planteábamos es cómo podemos estas imágenes que se enraizan en el inconsciente colectivo, como la figura del padre, la madre, el diablo, el héroe, se hacen presentes en la vida cotidiana de los 22 arcanos. Este núcleo está dedicado tanto para el tarot como para la quiromancia, que es el arte de leer el porvenir a partir de las manos. Quiros en griego es mano, mancia es adivinación. Quiromancia también nos muestra piezas de artistas fundamentales como Leonora Carrington, una surrealista que estuvo muy integrada en estas ciencias herméticas y ocultas como una forma de autoconocimiento, pero también hay obras que nos ayudan a reflexionar sobre el tarot como un viaje interno. Y cuéntanos, ¿cuál es tu pieza favorita? Cada uno de los núcleos tiene piezas fantásticas de la colección del museo, pero destaco una obra que está al final del núcleo, que de hecho por eso lleva el título del núcleo Terror Cósmico. Es una pieza de Rufino Tamayo, creada en 1954. Es la etapa cósmica de Rufino Tamayo. En términos del contexto histórico se entiende la preocupación porque también es el conflicto bélico de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, la incertidumbre de esa generación por saber que tal vez el mundo pueda terminar en cualquier instante por la liberación de la energía nuclear. Pero la pieza de Tamayo tiene una fuerza increíble. El propio título, Terror Cósmico, que deviene de un concepto también de Paul Richter, que es el dolor cósmico, esta manera de el hombre y la naturaleza que sean también, pues un poco los caminos se han bifurcado, pero que hay posibilidad del regreso y sobre todo lo inconmensurable que es el universo frente a lo finito que es el hombre, que es uno de los planteamientos que aparecen al final de este núcleo y que Tamayo nos da pues una clase de eso. Y bueno, para los que quieren ver esta exposición, ¿qué les dirías? Y aquellos que también tienen como este tabú acerca de todo este tipo de arte mágico, adivinatorio, para que se puedan acercar al arte sin ningún tipo de prejuicio. Lo que planteamos es que vengan a sorprenderse. Creo que los museos también son espacios donde la gente se tiene que emocionar y en esa emoción puede venir también un aprendizaje. Entonces es una invitación para que vengan con la mirada y los oídos abiertos para poder entender cómo estos conocimientos funcionaron como un dispositivo creativo para los artistas. David, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas reflexiones. La verdad me llena de emoción y también quiero compartirlo con el público para invitarlos a que puedan acudir a ver Bajo el signo de Saturno, adivinación en el arte. Está abierto de martes a domingo en un horario de 10 a 6 de la tarde, ¿así es? Exactamente, los esperamos en el Museo Nacional de Arte, Tacuba número 8, Centro Histórico, enfrente del Caballito, de martes a domingo. Muchísimas gracias. Seguimos con las recomendaciones de actividades culturales. El Museo del Palacio de Bellas Artes rinde homenaje al legado del pintor jalisciense Jorge González Camarena con Utopía Inacabada, una exposición que conmemora el 45 aniversario de su fallecimiento. Además de conocer gran parte de la obra, la exhibición busca que el público reflexione sobre la transformación del muralismo mexicano. Por cierto, no olviden detenerse y apreciar el mural Liberación. Estará disponible hasta el 14 de septiembre, de martes a domingo, de 10 a 18 horas. En el Museo de la Ciudad de México se presenta Diálogo entre ciudades. Si la arquitectura de diferentes ciudades del mundo hablara entre sí, ¿qué se dirían? Justo en esta exposición encontrarás la interpretación a esta pregunta por el ente de Raúl Bucio, una propuesta de conversación sobre cultura, territorios y experiencias personales en una narrativa visual.
Podrás visitarla hasta el 17 de agosto, de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde. En Avenida Constituyentes 500 se presenta Tim Burton, El Laberinto. Sumérgete en el mundo de este icónico director a través de una experiencia inmersiva. Descubre cada mundo donde lo oscuro se mezcla con la magia y la fantasía. A lo largo del recorrido verás más de 200 obras originales, además de una participación de juegos interactivos. A través del laberinto podrás conocer de cerca figuras de personajes de la película del director estadounidense como El cadáver de la novia, El joven manos de tijera y Charlie la fábrica de chocolate, entre otros más. Estará disponible a partir del 26 de junio. Busca tus boletos en la página oficial. El Colegio de San Ildefonso, en el centenario del nacimiento de la escritora, académica y diplomática Rosario Castellanos, abre al público la exposición Un cielo sin fronteras, archivo inédito que rinde homenaje a una de las voces más poderosas y lúcidas de la literatura mexicana. Está compuesta por más de 100 objetos, como fotos, documentos, cartas y hasta su máquina de escribir. Podrás visitarla hasta el 24 de agosto, de martes a domingo, con horarios de 11 a 6 de la tarde. Y para los amantes del teatro, el carro de comedias de la UNAM está de vuelta y listo para recorrer calles, plazas y escuelas con una propuesta innovadora del gran teatro del mundo, el clásico de Calderón de la Barca. Esta adaptación convierte el auto sacramental en una farsa cómica que cuestiona la realidad social, el destino y las estructuras que nos moldean. Tendrá funciones gratuitas en la explanada de la Fuente del Centro Cultural Universitario los sábados y domingos de junio a las 11 horas. Todos los fines de semana de este mes se exhibirán películas inspiradas en las historias de Edgar Allan Poe en la Cineteca Nacional. Dentro de la programación se encuentran La Máscara de la Muerte Roja, Cuando las brujas arden, La Caja Siniestra. Revisa la cartelera para checar los horarios de la proyección. Y no podía faltar la música. La UFUNAM, en su segunda temporada, continúa explorando la relación entre la música y el medio ambiente. Esta vez con el reciclaje como eje central. Esta temporada nos invita a considerar el impacto de nuestras acciones cotidianas en el planeta y a reconocer la música como un medio para crear conciencia y generar cambios que beneficien a nuestro entorno. La cita es en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, sábados y domingos de junio. En la Cámara de Diputados puedes disfrutar de una magnífica exposición del escultor Sebastián, con más de 30 obras. Estará todo el mes de junio y abierto al público en general. En la antigua sede del Senado de la República, Casona de Xicoténcatl, todos los viernes a las 19:30 horas se presentan, en colaboración con el IMBAL, conciertos de Bellas Artes. Estas son algunas sugerencias que no te puedes perder. Seguimos en el MUNAL y para hablarnos de uno de los paisajistas mexicanos más importantes, José María Velasco, vamos a conversar con Cianya Ortega. José María Velasco es uno de los pintores más importantes del siglo XIX y de hecho fue gracias a José María Velasco que la pintura del siglo XIX comenzó a ser revalorada. También es Velasco el que logra que artistas empiecen a tener una proyección internacional, sobre todo a partir de las exposiciones internacionales, por lo que nosotros quisimos hacer una revisión de José María Velasco, ver cómo había constituido el Valle de México a través de sus pinturas, también ponerlo a dialogar con sus compañeros y con sus alumnos. Fue muy importante, sobre todo a partir del paisaje. Si algo se dieron cuenta, sobre todo el Partido Liberal, que obtiene el poder a partir de 1866, fue que el paisaje era un elemento muy importante para construir identidad, sobre todo porque antes de que existiera el paisaje en México, con la llegada de Eugenio Landesio, que fue el profesor justamente de José María Velasco, el territorio mexicano era prácticamente desconocido.
A partir de Eugenio Landesio y posteriormente con José María Velasco, el paisaje se vuelve un signo de identidad, sobre todo porque el paisaje muestra la riqueza del territorio en cuanto a recursos naturales, también la vastedad de la riqueza de la cultura, de la arquitectura y de las tradiciones. Y esto a partir justamente de cómo se va a vivir el territorio, cómo se va a habitar y cómo se va a empezar también a forjar una modernidad al tratar de domar a la naturaleza. Todas las obras de José María Velasco me encantan, pero digamos que ahorita tengo dos favoritas que están actualmente en el recorrido. Una es la que está a mis espaldas sobre la cañada de Metlac. Lo que ahí me interesa es ver, por un lado, cómo el territorio mexicano empieza a cambiar a partir de esta idea de modernidad, y la modernidad vista como el ferrocarril, ¿no? Este ferrocarril que va a juntar dos puntos que era muy difícil de recorrer. Antes de la llegada de los ferrocarriles se utilizaba principalmente la diligencia, lo que hacía que los traslados fueran bastante peligrosos, bastante largos y complicados, sobre todo por el terreno. También pensando que, por ejemplo, se encuentra Metlac entre Orizaba y Córdoba, si no me equivoco, y pues era un paso muy frecuente para todos los viajeros que llegaban de Europa, que llegaban al puerto de Veracruz, y del puerto de Veracruz ya viajaban hacia la Ciudad de México, que en aquel momento duraba 3 días este traslado en diligencia. Entonces, bueno, vemos aquí cómo José María Velasco está viendo también cómo está cambiando el paisaje, y no solamente el paisaje, sino con ello también la vida, la propia experiencia de las personas. También hay otro cuadro, que es la Hacienda de Chimalpa. Es muy interesante cómo su maestro Eugenio Landesio, cuando llega a México, lo que hace es revalorizar la pintura de paisaje. Antes de su llegada en 1855, el paisaje era mal visto dentro de la Academia de San Carlos por considerarlo un género menor. ¿Y por qué menor? Porque se creía que al hacer pintura de paisaje se tenía que hacer una copia fiel de la naturaleza. No había invención, no había imaginación. Y Eugenio Landesio empieza a revalorizar y empieza a mostrar cuáles son las cualidades de la pintura de paisaje, cuál es su importancia, y una de ellas es justamente para la burguesía que en ese momento se está constituyendo, que es representar sus propiedades, como por ejemplo las haciendas y las mineras. Y esa representación de sus propiedades es un símbolo de poder, un símbolo de estatus social. Cuando alguien llegaba a sus casas y veía sus haciendas, veía sus minas, era como decir, vean todo lo que poseo, vean mi vasto territorio y también todo lo que genera, ¿no? Simbólicamente. Y gracias a eso, sus alumnos, como José María Velasco, Luis Coto, Salvador Murillo, van a empezar a tener encargos por parte de esta burguesía. Vale mucho la pena, sobre todo para conocer el territorio, para conocer cómo era y cómo lo hemos ido transformando. Algo que nos gusta mucho hacer con las obras de José María Velasco, y próximamente lo podrán ver aquí en el MUNAL en septiembre, es también cómo podemos a partir de eso no solamente generar un sentido de pertenencia a través del territorio, sino también conciencia ambiental. ¿Qué hemos hecho con nuestra naturaleza? ¿Qué especies hemos perdido en cuanto a flora, en cuanto a fauna? ¿Cómo la mancha urbana ha ido cambiando todos estas vistas, estos aspectos? Y en el caso de José María Velasco, no solamente él era un paisajista, sino también estaba muy interesado en la ciencia. Él estudió botánica, estudió herbolaria, estudió inclusive a los animales, sobre todo a los ajolotes. Entonces, bueno, y eso es también lo que podemos ver en sus paisajes, no solamente el territorio, sino también la riqueza natural. Hoy queremos invitarles a descubrir La Vegetariana, una novela fascinante de la escritora surcoreana Han Kang, una de las voces más reconocidas de la literatura contemporánea de Asia. Además de La Vegetariana, ha publicado novelas como Actos Humanos y La Clase de Griego, obras que abordan temas como la memoria,
el cuerpo, la violencia y la identidad. La historia gira en torno a una mujer aparentemente común que un día decide dejar de comer carne tras tener un sueño perturbador. Esta decisión aparece sencilla, se convierte en una rebelión radical contra una sociedad profundamente patriarcal, opresiva y estructurada en normas rígidas. Contada desde 3 puntos de vista, el de su esposo, su cuñado y su hermana, la novela nos muestra cómo el cuerpo de esta mujer se convierte en el campo de batalla de los deseos, expectativas y frustraciones ajenas. La narrativa de Han Kang es poética, contenida y a la vez brutal, dejando espacio para la interpretación y la incomodidad. La vegetariana no es solo una historia sobre la vida, sobre la comida, sino una metáfora de las resistencias y la imposición de roles sociales. Ahora los invito a que me acompañen a descubrir una joya de la arquitectura. Ubicado en el corazón del centro histórico, frente al Zócalo capitalino, el Gran Hotel de la Ciudad de México es mucho más que un alojamiento de lujo. Es una joya arquitectónica que encierra más de un siglo de historia, elegancia y modernidad. El edificio fue inaugurado en 1899 como el Centro Mercantil, el primer centro comercial de lujo en la Ciudad de México. Su arquitectura combina el estilo Art Nouveau con detalles neoclásicos, algo excepcional en América Latina, pero su verdadero protagonista es el imponente vitral Tiffany que cubre el techo del lobby, considerado uno de los vitrales más grandes y espectaculares del mundo en su tipo. Esta pieza fue diseñada por Jacques Grubier en Francia y ensamblada en México, y su belleza evoca el esplendor de la Belle Époque. Además del vitral, destacan su elevador de jaula original, uno de los primeros en la ciudad, su elegante herrería francesa y los detalles de mármol, bronce y cristal que le han valido el reconocimiento como monumento artístico de la nación. Convertido en hotel en 1968 para recibir a visitantes de los Juegos Olímpicos, el edificio ha hospedado a jefes de estado, artistas y cineastas. Incluso ha sido escenario de películas como Spectre de James Bond, mostrando al mundo el esplendor arquitectónico del México porfiriano. El Gran Hotel de la Ciudad de México no solo resguarda historias, las inspira. Es un espacio donde la arquitectura vive y dialoga con el tiempo, recordándonos que la belleza no es solo estética, sino también memoria, identidad y legado. En el marco del mes del Día del Orgullo LGBTIQ+, celebramos la diversidad, la libertad y la riqueza de las identidades, por lo que te recomendamos 2 películas sobre estos temas. La primera es la cinta multipremiada Carol, estrenada en 2015 y dirigida por Tom Hanks, con las extraordinarias actuaciones de Cate Blanchett y Rooney Mara. Ambientada en Nueva York de los años 50, Carol cuenta la historia de amor entre una joven fotógrafa y Carol, una mujer sofisticada atrapada en un matrimonio infeliz. Su vínculo se desarrolla en un contexto donde las relaciones entre mujeres eran invisibles o condenadas, y la película retrata con gran delicadeza el deseo, la contención y los riesgos de amar en silencio. Carol se destaca por su enfoque estético, su sutileza emocional y su compromiso con la representación femenina y lésbica, desde la dignidad y la belleza. Carol es una historia de amor que, lejos de ser un drama exagerado, nos habla de lo que significa amar cuando el mundo te exige esconderte. Sin duda, una cinta sensible y altamente recomendable. La segunda propuesta es la película cubana Fresa y Chocolate, estrenada en 1993, dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío. Se desarrolla en Cuba en los años 70 y trata de Diego, un artista culto y abiertamente homosexual que intenta entablar amistad con David,
un joven universitario militante del Partido Comunista. Lo que comienza con desconfianza y prejuicio se transforma en una relación compleja donde ambos personajes se enfrentan a sus propias ideas sobre la libertad, la ideología, la sexualidad y el respeto. Fresa y Chocolate fue la primera película cubana en abordar abiertamente la homosexualidad y critica con inteligencia la intolerancia institucional, la homofobia y el dogmatismo ideológico. Aclamada internacionalmente por su guión, sus actuaciones y su valentía temática, Fresa y Chocolate es un llamado a la empatía, a la convivencia entre diferencias y al derecho de cada persona a vivir su identidad con dignidad. Una obra valiente y profundamente necesaria que décadas después sigue resonando con fuerza en América Latina y el mundo. Para quienes prefieren quedarse en casa y disfrutar de una buena película en plataformas digitales, les recomendamos La habitación de al lado, una de las películas mejor logradas de Pedro Almodóvar. La habitación de al lado está basada en la novela ¿Cuál es tu tormento?, de Ingrid Núñez. Se trata del primer largometraje filmado en inglés por parte de Almodóvar. El director logra que la interpretación de las actrices sea sublime. Me refiero a Tilda Swinton y Julianne Moore. La historia trata de Ingrid y Marta, que fueron amigas en su juventud y que se alejaron con el tiempo. Las dos son escritoras. Una es novelista, quien tiene la creencia de que la muerte es antinatural, y la otra reportera de guerra. Durante la firma de autógrafos de su más reciente libro, Ingrid se entera que su amiga está muy enferma, por lo que decide visitarla. A partir de ese momento, sus vidas vuelven a unirse de una manera extraña y amorosa a la vez. Almodóvar hace estremecer la pantalla con sus vibrantes colores que contrastan con lo lúgubre del tema. La música nos acompaña, así como esos extraordinarios absurdos muy de Almodóvar. Ni qué decir de la fotografía, impecable. Es una película llena de referencias cinematográficas, pictóricas, literarias, con una atmósfera vital donde se refleja la amistad entre estas dos mujeres. La vida, la muerte y, por sobre todas las cosas, el derecho de cada persona de decidir el final de su propia existencia y morir dignamente. Es también una invitación a disfrutar la vida hasta el último momento. Incluso escuchar el canto de los pájaros es una forma de distraer a la muerte, mientras sabemos que eso, el trinar de las aves, puede sintetizar nuestras propias vidas. Llegamos al final de esta edición de Cultura y Más, un programa donde celebramos la creatividad y el talento que nos definen. Agradecemos al MUNAL y a la Dirección de Patrimonio Artístico por las facilidades brindadas en la realización de este programa. Y gracias a ti por acompañarnos en este recorrido cultural. Nos vemos a la próxima para seguir sumando más arte, más talento y más inspiración a nuestra vida. ¡Hasta pronto!